En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Estamos hablando del corazón del hombre, de un corazón que es el centro de la maldad en el ser humano, que es un corazón de piedra, como lo hemos visto ya, insensible. Uno no puede ver esas cosas y sentirse tranquilo, porque nuestro corazón ya no es corazón de piedra. El corazón de piedra no siente, no se preocupa, que es una figura que el Señor usa, como lo hemos visto en el pasado, en las otras enseñanzas. Entonces Dios nos prometió un nuevo corazón. Recuerdan que hace 15 días hablé de un nuevo corazón que Dios nos dio. Hace 8 días dimos un paso más, el corazón del hombre y la ley de Dios. Recordemos lo que leímos en la palabra del Señor. Dice el Señor acá, Jeremías 31, 33 y 34. Pero es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y el verso 34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, y ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Si hemos cometido este o cualquier otro pecado, Él nos dice que nos perdonará la maldad del corazón y no se acordará más de nuestros pecados. Yo deshice como nube tus rebeliones, dice el Señor. Nuestros pecados han sido lavados por la sangre de Jesucristo y por su muerte en la cruz hemos sido perdonados, declarados justos, declarados hijos de Dios, porque es el único camino. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, hermano, en la soberanía de Dios vamos a mirar la importancia de la ley de Dios. Volvemos a ese punto. Lo que sucedió en Sinaí hace 3500 años fue Dios tomando acción para mostrarle al hombre, al ser humano, su voluntad. Por eso dio su ley escrita en tablas de piedra. Fueron habladas por la boca del Señor, como lo mencioné en las series de la ley de Dios. Fueron habladas por la boca del Señor. Y habló Jehová esas cosas diciendo, Dios habló. Y lo que sale de la boca sale del corazón. ¿Se acuerda que leímos que la abundancia del corazón es una figura para hablar de la grandeza, de la majestuosidad, de la ley de Dios? Pero no solo eso salió de su corazón, salió de su boca, sino que la escribió con su dedo. Los 10 mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios. No le pidió a Moisés que lo escribiera. No le pidió a Moisés que labrara una piedra y escribiera lo que él decía. No. Él mismo lo escribió. Y más tarde lo guardó en el lugar más sagrado que existía en el tabernáculo, en el arca del pacto. Quedó guardada. Vez tras vez la Biblia nos habla de la importancia de la ley de Dios.
La ley de Dios, dijo Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El mismo Señor dijo, no he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogarla, sino a vivir conforme a ellas. Nosotros las violamos. Cristo pagó por nuestro pecado. Es la ley de Dios la que nos dice si estamos viviendo en armonía con Dios o no. Ahí está en esencia lo que es la voluntad de Dios. En esencia, completamente. Es como el grano de trigo que se siembra. Es un granito de trigo nada más. Pero de ese grano de trigo puede llenarse la tierra de trigo. De un solo grano de trigo. Tiene el potencial. Eso es lo que yo veo, hermanos, en la ley de Dios. Tiene muchos aspectos que tienen que ver con la moral, con la condición del hombre en la tierra. Pero cuando el hombre decidió apartarse de Dios y seguir su propio camino, lo que llamamos la caída, cuando el hombre se declaró autónomo, lo alejó del propósito eterno, supremo, inalterable e inmutable de Dios que hemos hablado. Lo alejó de ser hecho hijo de Dios. Pero el propósito de Dios permanece para siempre. Entonces Dios dice, quiero que se cumpla, mi propósito se cumplirá. Entonces a aquellos que tienen corazón de piedra, les voy a dar un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón sensible. Y en su corazón les voy a escribir mi ley. Y en su mente les voy a dar la ley también. En la mente y en el corazón, como dice el pasaje acá. Ese es el pacto que haré con la casa de Israel, con el pueblo de Dios. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley, ¿dónde? En su mente. ¿Por qué en nuestra mente? Dios no la da en nuestra mente para que al tomar decisiones siempre las tomemos conforme a la ley de Dios. No tomamos decisiones alocadas, tomamos decisiones conscientes. Por eso la da en la mente. Ese es el propósito del centro de pensamiento. ¿Cómo aplicar? No es culto. Hablamos de la Biblia, pero ¿qué dice la Biblia sobre aquello con lo cual y en lo cual debemos vivir? La mente. Toda decisión que tú y yo tomemos en la vida, Dios escribió la ley suya en nuestra mente para que actuemos, para que vivamos conforme a su voluntad. Como Jesús vivió. Jesús vivió siempre conforme a la voluntad del Padre, haciendo lo que a Él le agrada. Y nos redimió a nosotros para que vivamos en la misma dimensión, para vivir como a Él le agrada, no como a mí me da la gana. Tenemos tendencias en esa naturaleza, pero Dios nos perdona. Si alguno de ustedes siente que después de ser cristiano ha violado la ley de Dios, si le has confesado al Señor y le has pedido perdón, Él deshizo como nube tus rebeliones. Ya olvidó nuestros pecados. Qué bueno es saber que somos hijos de Dios. ¿Cuántos de ustedes se sienten felices porque Dios les perdonó sus pecados ya? Nos perdonó. Denme un aplauso al Señor y digámosle, gracias Señor, nos has perdonado. Pero no solamente la da en la mente, sino que la escribe en el corazón. No hay cómo olvidarnos de eso. Mente y corazón. Antes en la tabla de la ley estaba escrita en forma exterior. Y después, en su plan, decidió escribirla en el interior. Es decir,
Ya no somos forzados a, a obedecer algo que veo allá, que está escrito en la ley. Ahora esa ley está dentro de mí y de dentro sale la urgencia de decir voy a obedecer al Señor. Sale de dentro, ya no es una fuerza exterior, sino una fuerza interior. Y como vimos en Ezequiel también, Él puso dentro de nosotros su espíritu. Porque en un corazón y en una mente que está la ley de Dios, se convierte en un terreno santo. Y entonces el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros. Mire lo bello, la riqueza que hay. Y Dios habita en el corazón del hombre. ¿Quién habita en tu vida y en mi vida? El Espíritu Santo. Dios vive dentro de nosotros, los lavados por la sangre de Jesucristo. Por eso nos pide el Señor que caminemos siempre en sus mandamientos. Por eso dice el apóstol San Pedro en 1 de Pedro capítulo 1, versos 18 al 20, que como Él es santo, nosotros también debemos ser santos. Hermanos míos, no solamente eso, quiero recordarles, una vez que sucede eso, que escribe la ley en nuestra mente y en el corazón, entonces Él se convierte en ¿qué? Yo seré a ellos por Dios. Él entonces es nuestro Dios. ¿Y nosotros qué somos? El pueblo, lo que equivale a la familia de Dios. Amén. Y volvamos al siguiente texto. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. ¿Por qué? Porque la ley está en el corazón y la mente. Lo que hacemos aquí en el púlpito es recordarle lo que está escrito. No estamos tratando de hacer cosas novedosas. Yo no le escribo la ley de Dios en su mente ni en su corazón. El Señor ya la escribió. Y cada uno de ustedes, en nosotros, donde estemos, la ley de Dios nos acompaña. Y dice que desde el más pequeño de ellos, los niños, hasta el más grande, porque Él ha perdonado nuestra maldad y no se acuerda. Qué linda frase esta, ¿no es cierto? Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más. Por eso repito, como dice Isaías, yo deshice como nube tus rebeliones. Alfonsito, ¿te acuerdas de la canción? Yo deshice como nube tus rebeliones, yo deshice como niebla tus pecados, yo deshice como nube tus rebeliones, vuélvete a mí, porque yo te redimí, porque yo te redimí. Las canciones que tenían el principio bíblico. Amén. Ojalá, hermanos, que lo podamos recobrar todo eso. Quiero volverlos atrás, aunque son canciones viejas, pero más viejo es el sol y todavía calienta. Así que, hermanos, cuando tenemos la ley escrita en nuestra mente, entonces todo lo que hacemos debe estar en armonía con su ley. Si estamos en el gobierno, una función pública, en cualquier área, si somos miembros de la familia, en la familia, con la familia, en la educación, en la religión, en la comunicación, en las artes, en la ciencia, en los negocios, en la economía, en todo. En cualquier cosa que participemos, debemos de hacerlo en armonía con la ley de Dios. No es fácil pensar así, ¿no es cierto? Estamos acostumbrados a pensar con lo que el mundo nos dice, pero no estamos llamados a pensar con lo que el mundo dice, con lo que el mundo decide, sino con lo que Dios ha decidido. Por eso la responsabilidad del hombre es muy grande.
Daré mi ley en su mente. Y eso tiene que ver con una cosa muy especial. Amar a Dios con toda la mente. Recuerdan que Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Exacto, gracias hermano. La promesa de Dios se refleja en la mente y todas las decisiones del hombre, lo repito vez tras vez, deben ser tomadas en armonía con su voluntad. Tengamos en cuenta eso. Luego, esto nos avanza a un punto muy especial que lo mencioné hace 8 días. Casi que esto es un resumen de lo que he estado hablando anteriormente. Pero la intención de Dios es establecer naciones para que ministren sanidad y bienestar y prosperidad al pueblo en general. Un pasaje que me ha llamado mucho la atención, mucho la atención sobre ese aspecto de naciones, está al terminar Apocalipsis, cuando termina el último capítulo 22. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran ¿para qué? La sanidad de las naciones. Dios creó las naciones. Y Dios ama a las naciones. Richard Mangalwadi, hace casi 4 años, estuvo en ese púlpito, hablando como por una semana entera. Tuvimos la serie de conferencias con él. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan lo que él dijo. Porque pues no estamos acostumbrados a tomar en serio lo que se dice desde el púlpito. Venimos muy bueno, muy bien, pero yo espero que el Señor nos ayude a cambiar. A veces yo he pensado, si la forma, el estilo de culto que tenemos es el que Dios haría. Si Jesucristo, voy a decir algo muy, como dijéramos, muy herético para el pensamiento moderno. Si Jesús viniera a construir a levantar una iglesia, ¿conseguiría un grupo de alabanza? Y si no hay grupo de alabanza, no hay culto. No estoy diciendo que la alabanza no es buena, es necesaria, la necesitamos. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Pero no puede estar determinado solamente por lo que pase en la alabanza. Es en todo lo que hacemos que agradamos a Dios. La alabanza es importante y espero que no se me enojen. Seguiremos con la alabanza, pero a veces sería bueno buscar, no sé cómo hacer el culto diferente. Que haya música, que haya participación de los hermanos en grupos. Yo no sé cómo hacerlo, no tengo ni idea, porque estamos metidos en un sistema que nos tiene aprisionados. Pero ya el Señor nos dará libertad, amén. Por eso estamos empezando ya con la iglesia en las casas. Algo que hemos tenido mucho tiempo en mente, no hemos podido desarrollar, pero ya empezamos. Pareciera que Dios permitió la pandemia y Dios la está transformando para bien de su iglesia. Todavía hay muchos que se niegan a abrir su casa, a reunirse con otros en su casa para hablar del Señor, porque de pronto me contamina. Y puede ser, está bien. Yo no estoy en contra de eso, que haya cuidado, tenemos que hacerlo. Pero no sé, yo espero en la ayuda del Señor que de algún día superemos esto. En Chía y en Cajicá, ya Alfonsito ha estado dividiendo el área donde estamos en la iglesia por zonas y por las localidades por zonas, y ya estamos trabajando en eso. Y esperamos que cuando digamos, vamos a las casas, vamos a ir a las casas. Amén. Seguiremos reuniéndonos el primer día de la semana, pero en 3 semanas, es decir, no seremos cristianos domingueros, seremos cristianos
las 24 horas del día. Y eso implica no solamente mi vida personal, sino mi comunión con los hermanos. En Hechos capítulo 2, versículo 42, dice, y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y Dios daba gracia y añadía cada día a los que habían de ser salvos. Léanse el final, que no es una historia para contar de algo que pasó hace 2000 años. No, es el estilo de vida de la iglesia. Nunca Jesús dijo, vayan y construyan templos. Los sitios de reunión de la iglesia son buenos porque podemos estar juntos. En una casa no cabrían todos ustedes. Y no se podrían ver todos los hermanos, natural. Entonces se necesitan los dos, en el templo y por las casas. Como dice la Escritura, que nos vaya dando gracia el Señor. Pero donde quiero entonces decir que Dios estableció las naciones, como leímos ahí en Apocalipsis, para traer sanidad a las naciones. En una nación, el hombre desea construir imperios. Dios desea construir naciones. Y otra vez lo que dijo Bichal, estoy repasando todo lo que dijo, que me recordó, porque en cierto sentido yo lo aprendí con Bichal. Porque yo hace mucho tiempo yo pensaba que uno era salvo para ir al cielo. Y aquí en la tierra sálvese cada uno como pueda. No, Dios nos dio una función. El Señor le dijo, como leía Claudia hace un ratico, Salmo 2, el Padre le dio a Jesús una promesa. Y le dijo, pídeme y yo te daré por herencia a las naciones. ¿A quién le pertenecen las naciones? A Cristo. Son herencia del Padre a Cristo. Y como posesión tuya todos los términos de la tierra. No existe una pulgada en la tierra que el Señor Jesús no pueda decir, es mío, me pertenece. De Jehová es la tierra, su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Todo es de Dios. De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo, todo le pertenece a él. Los hombres dicen, no me pertenece a mí. Yo no sé, por ejemplo, como ilustración, no sé lo que va a pasar. En la historia hay muchos que quisieron construir imperios. Pensemos en uno solamente, no hay tiempo para hablar. Tenemos que hablar de Daniel, capítulo 2, el sueño de Nabucodonosor y lo que apareció en delante. Ese ya es otra forma de estudiar la palabra diferente que podemos hacerlo. En el centro de pensamiento tenemos que tomar en cuenta eso, pero también otras formas en la iglesia. Ya llegará el momento de hacerlo. Babel. Dios, después de que salió el hombre del diluvio, Dios bendijo a Noé y le dijo, ahora extiéndanse en la tierra, llenen la tierra otra vez, llenen la tierra otra vez, administrenla. Lo mismo que dijo cuando creó a Adán y a Eva, la primera pareja, decidió crear la raza humana. Creced, multiplicad, llenad de la tierra y sojuzgadla. Y por eso los bendijo. Cuando Noé salió del diluvio, salió con su familia, Dios le dijo otra vez, y como un nuevo comienzo, llene la tierra. Los bendijo Dios. Y dice, ya es el capítulo 9 de Génesis. Los bendijo Dios. Y les dio la palabra, la orden de llenar la tierra, sojuzgarla. Capítulo 10 habla de las naciones que empezaron a producirse. Pero luego entonces, como había que esparcirse y llenar la tierra, a alguien le dio por decir, más bien quedémonos aquí solitos.
Y entonces empezaron a construir. Dijo, hagamos una torre que llegue hasta el cielo. Capítulo 11 de Génesis. Hagamos una torre que llegue hasta el cielo. Y, no sé, y hagámonos un nombre. ¿Por qué le vamos a obedecer a Dios? Vamos a construir un imperio. El primer imperio que se trató de construir en la tierra fue Babilonia, donde un grupo gobernaba a todos los demás. En una nación uno es ciudadano. En un imperio uno es un objeto, es un esclavo. Tiene que hacer lo que el que está arriba dice. Y esa es la intención realmente, con mini imperios o imperios completos. Y ya después puedo hablar del imperio de Babilonia, del imperio de los medo-persas y el imperio de muchos más, después del imperio romano. Y muchos han querido construir imperios, y hace mucho tiempo se empezó allá en Europa Oriental construir un imperio que se derrumbó, pero ahora como que quieren construirlo otra vez. Yo no sé. No dudo que muchos están a favor de Putin. Otros no. Tienen toda la libertad. Eso no nos hace salvos. Pero de todas maneras, el hombre quiere construir imperios. Pero Dios quiere construir naciones. Un día, una cosa que nos dice la palabra. Recuerden el Salmo, la parte que mi hermana Claudia leyó, en el verso 7 y 8 claves. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Miren lo que va a pasar con las naciones. Vamos a leer esa parte de la escritura. Mateo capítulo 25, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él, ¿quiénes? Todas las naciones, no los individuos, todas las naciones. Colombia será reunida delante de él también, estará. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas y los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Dios preparó las naciones, pensó en eso desde antes de la fundación del mundo. Porque iban a llenar la tierra, cómo iban a vivir. Después hablamos las condiciones de lo que tiene que tener una nación, que no es el tema de hoy. Y luego dice, aquí está una nación que tiene la ley escrita en su mente y en su corazón, que vive conforme a la voluntad de Dios. Es una nación que se compadece del que sufre. Por eso dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Vamos a leer hasta ahí y sigo leyendo el resto ahorita. Un momentico. ¿Dónde está la compasión de Dios? Es en el pueblo de Dios. Yo agradezco al Señor que por muchos años nos ha dado la oportunidad de trabajar con una semillita, futuro juvenil, que ahora proyectamos construirlo en un colegio para poder educar a esos niños desamparados. Tenemos muchas dificultades para hacerlo, pero lo vamos a lograr. Estamos en la lucha. Futuro juvenil. No porque queremos mostrar nuestra compasión. Es Dios quien nos dice que le demos, ayudemos
al que está desamparado. En cualquier circunstancia que vive. Así debe de ser nuestra situación individual, pero también como familia de Dios. Por eso estamos creando la fundación Provida. Porque hay esos que están en el vientre de la madre. Merecen el amor, los ama Dios. Y si Dios los ama, merece que nosotros hagamos todo el esfuerzo para que vivan. Alguien dirá, pero pastor, es que esa no es función de la iglesia, esa es función de otras entidades. No, es la función del pueblo de Dios. Si el pueblo de Dios que tiene un nuevo corazón no lo hace, ¿lo van a hacer los del corazón de piedra? Bueno, hay tanto, por eso la decisión de la corte, yo no sé qué corazón tienen los miembros de la corte. Pero oramos para que Dios les dé un corazón de carne, un nuevo corazón. Dios los ama también a ellos. Cristo murió por los magistrados que votaron en contra de la voluntad de Dios, de defender la vida. Dios los ama. Ellos no pueden decir jamás, cuando vayan al día del juicio, que Dios no les mostró amor. Más bien ellos no permitieron que la gracia de Dios obrara en sus vidas. Pero debemos orar por ellos. Yo no digo esto para aborrecerlos de ninguna manera. Ojalá que algún día yo pudiera encontrarme con alguno de ellos y hablarles de Cristo. Como dice la canción, yo quisiera hablarles del amor de Cristo. Amén. Hermanos, a veces nosotros pensamos que lo que estamos haciendo es simplemente una obra de caridad. No, lo que estamos haciendo en esas dos instituciones, lo que planeamos, no es una obra de caridad. Es lo que está en el corazón de Dios. Queremos vivir en la voluntad de Dios. Así seamos un grupito nada más. Y por eso yo pido a mis hermanos, les he pedido a los hermanos, cuando hemos tenido la reunión de la fundación de Futuro Juvenil y otros con los ancianos y con todo lo que he mencionado, las cosas no pueden seguir igual. No, pero es que la ley no lo permite. Yo no vivo por la ley de los hombres, vivo por la ley de Dios. Ante la ley de los hombres, la respeto, pero no me sujeto si están en contra de la voluntad de Dios. No es fácil cambiar el chip. Tenemos que hacerlo con integridad, sí, con rectitud, sí, completamente, con el corazón total. Pero tenemos que decidirnos a hacer la voluntad de Dios. Entonces luego sigue diciendo en 41, entonces dirá también a los de la izquierda. No hablen de política aquí, solamente por coincidencia, si unos se llaman de la izquierda, otros de la derecha. Pero no tiene nada que ver los capitalistas con los que están a favor de los que están en contra de los capitalistas, porque no se llaman a favor de quienes están, porque son igual de capitalistas que los demás. Entonces también dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos. Qué palabrota. Al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no viniste. No me visitaste. Y también ellos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanos, eso no es una historia, no es un episodio escrito por un novelista. Es la palabra de Dios, palabra de Jesucristo. En Romanos capítulo 16, verso 25 al 26, ya en el Nuevo Testamento, el Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora
lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, es decir, la Biblia, según su propio mandato, para que todas las naciones, ¿qué dice? Escuche, digan conmigo, todas las naciones obedezcan a la fe, al que puede fortalecerlos a ustedes conforme al Evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo. ¿Qué quiere el Señor? Que todas las naciones, aleluya, diga conmigo, aleluya, todas las naciones obedezcan a la fe. ¿Cuándo? Teniendo todo eso en cuenta, la promesa del Padre al Hijo, a Jesús. Es muy interesante que entendamos lo siguiente. Cuando Jesús resucitó, Él vino para cumplir la voluntad de Dios y hacer lo que a Dios le agradaba y caminar en los caminos del Padre. Cuando Jesús resucitó, cuando ya terminó la obra de redención, escucha acá, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad o toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. ¿Quién tiene toda la autoridad ya? No la tendrá, la tiene. Toda potestad me ha sido dada, no me será dada. Me ha sido dada. Ya la tenía, la tiene y la tendrá por los siglos. En los cielos, en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y aquí quiero orientar, porque los traductores de la Biblia son buenos, no es problema del original, no es problema de algo que Dios no tuvo claridad. Está escrito claro en el Nuevo Testamento, pero a veces la forma de traducir algunos textos no es fácil. No soy experto, pero he leído mucho al tema, en el tema. La palabra, voy a decirla en griego, no porque sea experto en griego, sino porque conozco las otras. Mete teusate panta tu egne. Significa: hagan de las naciones mis discípulas. Hay que hacer discípulos. Pero se pierde el motivo, digamos, la meta de un discípulo. ¿Cuál es la meta de un discípulo? En su esfera de influencia, vivir con los principios del reino de Dios para que esa esfera de influencia se transforme, sea sana y pueda caminar en los principios que Dios ha establecido. ¿Me comunico? ¿Alguien está trabajando en una empresa? Su meta en esa empresa, como ingeniero, como arquitecto, como profesional, como abogado, en cualquier área que está ahí. Ahí estás tú no para ganarte el sueldo. Dios te dio esa oportunidad de trabajar ahí para que a través de tu vida, de tu manera de ser, de tu manera de actuar, penetre e influencie como la levadura que se mete, la pequeña levadura que se mete en la masa, pero que va extendiéndose hasta que, ¿qué hace? Leuda toda la masa. Usted es como la pequeña levadura en esa empresa, en esa institución, para transformarla. A través del amor de Dios, a través de tu compasión. La vida de un empleado, permítanme usar la expresión, de un empleado en cualquier área que sea, es la de ser ejemplo. No puede hacer lo mismo que hacen los demás. Los demás, por ejemplo, pueden robarse de la oficina hasta el papel higiénico. Es triste, por ejemplo, uno va al Congreso de la República, hace tiempo que no voy porque la pandemia nos impidió. Y los baños no tienen papel higiénico. ¿Por qué? Yo pregunté qué pasa, que no es tan escaso el Congreso que no tiene para... Dice, no, es que se lo roban. Hasta eso. El papel que usan en la empresa no es tuyo. Es de la empresa.
¿Por qué tiene que llevarse paquetes de hojas en blanco? ¿Por qué tiene que llevarse las reglas? ¿Por qué tiene que llevarse las cosas que no son tuyas? Lo que no es mío le pertenece a alguien. Y si no es mío, no es mío. Es decir, en esencia, en todo, debemos ser ejemplo. Entonces, hermanos, Dios ordenó a sus discípulos que fueran a ser de las naciones sus discípulos. Por eso soy parte del equipo de Darron Miller por tantos años que ha estado con nosotros. Landakov y todo ese equipo que han estado con nosotros aquí predicando por tanto tiempo. Pertenezco al grupo de Alianza para Discipular Naciones hace más de 30 años, pero no ha sido fácil llevar porque hay que cambiar todo el chip, la situación. Por ejemplo, yo llamo a los jóvenes, por eso estamos llamando a los jóvenes, para que el próximo jueves a las 6:30 de la tarde estén listas para defender la vida. Va a haber instrucciones, va a haber orientación y va a haber mucha oración de toda la iglesia. Amén. Pido que la iglesia tengamos en cuenta en la oración ese aspecto. Porque Dios quiere transformar las naciones. Porque las naciones son establecidas por Dios. Pero aquí hay algo muy interesante. Aquí quiero ir aterrizando en la situación donde voy. Alguien dirá, el pastor está yéndose por tantas partes que no tienen nada que ver con el texto. A veces hay que dar la vuelta para poder llegar a la meta. De cada nación, Dios quiere hacer una gran nación. Una cosa es una nación, otra cosa es una gran nación. Hermanos, en Génesis 12, verso 1 al 3, Dios le dio esta promesa a Abraham. El Señor le había dicho a Abraham, deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. En Deuteronomio capítulo 4, ya viene después de esto, lo dijo unos 430 años antes de que la ley en el Sinaí fuera escrita. Dios va dando la revelación progresiva para que vamos entendiendo. Mira, ahora te enseño decretos y ordenanzas tal como me las encargó el Señor mi Dios, para que los obedezcas en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Síguelos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. Cuando estas naciones se enteren de todos estos decretos, exclamarán, qué sabio y prudente el pueblo de esa gran nación. Pues qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos, de la manera que el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos. Y qué gran nación tiene decretos, ordenanzas tan justas e imparciales como este conjunto de leyes que les entrego hoy. Pero cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esta experiencia le está hablando del paso del Sinaí, del paso del Mar Rojo, el tiempo que estuvieron en el desierto, y el Sinaí y todo. No dejes que se olviden, que esas experiencias no se te borren de la mente mientras vivas. Y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. Escuche, jamás te olvides del día que estuviste ante el Señor tu Dios en el monte Sinaí. ¿Qué pasó en el monte Sinaí? Le dio las 2 tablas. Estuviste en el monte Sinaí.
donde Él me dijo, convoca al pueblo para que se presente ante mí. Y yo mismo los instruí. Entonces ellos aprenderán a temerme toda su vida y les enseñarán a sus hijos que también me teman. Aquí estamos aterrizando un punto muy importante. Amárrense el cinturón, que vamos a despegar. Ustedes se acercaron y se pararon al pie del monte, mientras las llamas del fuego se elevaban hacia el cielo. El monte estaba envuelto en nubes negras y de una densa oscuridad. Entonces el Señor les habló desde el medio del fuego. Ustedes oyeron el sonido de sus palabras. No vieron ninguna figura, solo había una voz. Y Él proclamó su pacto, los 10 mandamientos, los cuales escribió en 2 tablas de piedra y les ordenó que no fue dada para mostrar que era capaz de hacer nubes y hacer que el monte se encendiera en llamas. No era un show mediático. En Deuteronomio 6 sigue hablando porque sigue corriendo el libro de Deuteronomios. Estos pues son los mandamientos. Después de que les repite los 10 mandamientos en el capítulo 5. Lo que estoy leyendo está en el capítulo 4. Capítulo 5 están los 10 mandamientos. Entonces va al capítulo 6, sigue. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, la tierra de prosperidad, y os multipliquéis, como te lo ha dicho Jehová tu Dios, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Amarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y como Jesús lo profundizó, con toda tu mente. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué dice? Las repetirás a tus hijos. Hablarás de ella estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. ¿Qué está diciendo? ¿Qué piensan que es el mensaje del Señor? El Señor ahora aquí pasa a que esos 10 mandamientos deben practicarse en la familia. Yo hubiera querido saber esto muchos años atrás. Yo agradezco al Señor que tiene su tiempo el Señor. Y en ese tiempo, tal vez de pandemia, aunque mucho tiempo atrás se está hablando de este tema, no somos antinomianos. Es decir, y he dicho esa palabra, no sé si se acuerdan lo que dije que lo dije por YouTube, porque no había presencia. Antinomianos, sin ley. Antinomos es sin ley. No somos antinomos o antinomianos. Vivimos bajo la ley de Dios. Y repito lo que he dicho tantas veces. No somos salvos por la ley. Somos salvos por la gracia. Pero somos salvos por la gracia para obedecer la ley. Que nos lleva a amar al que sufre. Que nos lleva a vivir una vida diferente. Por eso he insistido tanto. Y allá en la fuente, allá, está escrito los 10 mandamientos. Aquí están escritos, los he dado en papeles, los he predicado. Ya por tiempo. ¿Ya lo saben de memoria? Perdonen que insista. Si se le perdió el papelito que les dimos,
de los 10 mandamientos, tiene la Biblia. Le hace Éxodo capítulo 20, del verso 1 al 17, y ahí los encuentra. Pues espero que la Biblia sí la tengan. Entonces, hermanos, por favor, tengamos en cuenta, hermano, los 10 mandamientos son para cumplirlos. Y aquí voy a llegar a un punto en los minutos que me restan, que va a ser muy interesante. Hermanos míos, tenemos que, voy a resumir esto que voy a decir, porque está largo todavía. Y aquí voy a cerrar hoy la serie de los Corazón del Hombre, no porque ya después seguiremos en su momento tocando a través de otros medios. Una cosa muy interesante, el pueblo judío duró prácticamente casi 2000 años sin tener tierra donde vivir, más de 1900 años. Cuando en el año 70 de la era cristiana fueron expulsados de su tierra, cuando vino el general Tito y los destruyó a Jerusalén, destruyó el templo, destruyó todo, fueron exiliados. ¿Cuánto hace que se formó la nación de Israel en 1948? ¿Dónde estaba antes? Desde el 70 de la era cristiana hasta 1948 se declara nuevamente el establecimiento de la nación de Israel. Tuvieron que pasar por un momento muy difícil, que fue la exterminación de 6 millones de judíos, el holocausto, con Hitler. Es toda una historia. ¿Sabe? Mantuvieron su identidad. Nunca se fumaron. Usted sabe, una nación, un pueblo, que por casi 2000 años no tiene tierra donde vivir y está esparcido por todas partes. Al final, ¿qué pasa? Desaparecen. Pero no, permanecieron. ¿Sabe cuál fue el secreto? La familia. Los padres, los hijos, los nietos, la familia. Estaban en cualquier parte donde estaba la familia, la familia, la familia, la familia, la familia. Pero el secreto principal fue la familia. Pero ¿cuál fue la esencia en la familia? Los 10 mandamientos. ¿Sabe qué hicieron ellos? Desde los 5 años en adelante le enseñaban a sus hijos lo que llama la Torá, pero que está centrado en los 10 mandamientos. A los 12 años, el varón celebraba una actividad que se llamaba el Bar Mitzvah. Bar Mitzvah significa hijos de la ley. Conocían la ley. Le enseñaban los 10 mandamientos y todas las implicaciones que tiene desde los 5 años hasta los 12 años. Crecían en la etapa más importante de la vida. Crecían con los 10 mandamientos en mente. A las niñas también. Para ellas se llamaba el Bat Mitzvah. El Bat, una cosa es el Bar Mitzvah, otra cosa es el Bat con T, Mitzvah. Las niñas a los 13 años se las declaraba hijas de la ley también. ¿Por qué hijos de la ley? Porque eran responsables ya de vivir conforme a los 10 mandamientos. Y una vez que estaban ya listos, celebraban el Bar Baraká, la fiesta de la bendición. Los padres bendecían a sus hijos a partir de ese momento y crecían como Jesús creció. Creció en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Porque Jesús fue llevado a los 12 años al templo, cuando tenía 12 años de edad. Allí lo encontraban discutiéndole con los doctores de la ley y se maravillaban de lo que estaban diciendo. Creo que de ahí, de alguna manera, ese principio estaba en la mente de los judíos.
No sé cómo lo hacía antes de Jesús o el tiempo de Jesús, pero lo aplicaron muy bien. Y dice que cuando sus padres lo llevaron otra vez, dice el verso 51, 52 de Lucas 2, dice, y Jesús crecía en estatura, salud, en la salud física, en sabiduría, entendimiento, para amar a Dios con toda la mente, en gracia para con Dios, su parte espiritual, y en gracia para con los hombres, su parte social. Las 4 dimensiones del crecimiento del ser humano. Si una de esas no crecemos, estamos en problema. Hay que crecer en salud, hay que crecer en estatura, hay que crecer en conocimiento de la ley de Dios, hay que crecer en gracia para con Dios, y hay que crecer en una armonía con la sociedad. Las 4 dimensiones del crecimiento humano. ¿Resultado de qué? De la ley de Dios. Espero, hermanos, que vamos a seguir con este tema. Yo estaba hablando con Florian sobre el tema para que trabajemos con sendas antiguas con los padres. Por ahora vamos a trabajar con lo del reino de Dios en los hogares, pero ya llegará el momento. Ya hablaba con Pamela para que se anime a escribir algún manual similar sobre los 10 mandamientos. Yo sé que tiene mucho que hacer. El marido no la deja hacer muchas cosas, pero por lo menos dígale, suspenda todo lo demás y siga esto. Y tiene la capacidad, mucha capacidad tiene. Entonces, hermano, y quizás nos convertimos en una fuente para todas las demás iglesias. Yo no sé lo que va a hacer, todas las demás congregaciones. No porque somos mejores, sino porque Dios quiere que hagamos su voluntad y vivamos en su voluntad. Y vamos a trabajar con el Bar Bisma, con el Bat Misbah, y vamos a tener reuniones de bendición para los hijos. Cada hijo necesita ser bendecido por sus padres. Un hijo que no es bendecido por sus padres crece con ese tremendo vacío en su corazón. A la mayoría nos ha pasado así. Pero llegó el momento de terminar con la orfandad espiritual. Y nuestras próximas generaciones, que ya están y las que vienen, se levantarán llenas de la bendición de Dios. Bendecirá a las naciones y entonces el reino de Dios florecerá. Recuerde, imperios, naciones, gran nación y el reino de Dios. El propósito de Dios sigue adelante y nosotros somos parte de caminar con Él. Y decimos como Jesús dijo, venga a tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Amén.